Ana Hernández Sampedro es una pintora cacereña de reconocida trayectoria tanto nacional como internacional. Ha expuesto en algunas de las salas más prestigiosas de Europa. Posee un estilo cada vez más personal y reconocible, donde sus mujeres, siempre bellas y poderosas, rebosan barroquismo y sensualidad. Hoy tenemos el placer de conversar con ella en el patio del Palacio de la Isla. Buenos días, Ana. Buenos días. Es un placer para nosotros contar hoy con Ana Hernández Sampedro, una pintora cacereña, una pintora que ha dado luz a unas obras que para los que somos de aquí no dejan de ser muy sorprendentes por la temática, por la forma, por el contenido. Y bueno, dentro de las entrevistas que estamos haciendo hemos tenido la posibilidad de hablar con un pintor, un historiador gráfico como era Fermín Solís, como una poetisa, Ada Salas, y ahora nos adentramos en el mundo de la pintura, porque lo que queremos dar conocimiento es que dentro de Extremadura hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, muy importantes, con mucho reconocimiento, con muchas posibilidades, y que lo están haciendo desde aquí. No solamente queremos hablar de gente que trabaje desde Cáceres, sino de toda Extremadura, pero curiosamente en este caso estamos hablando con gente que está haciendo su trabajo desde aquí. Ana, ¿cuál es o cómo es el día de una pintora, de un artista como tú? ¿Cómo es el día a día? El día a día pues es de mucho e intenso trabajo. Además es uno de los puntos que creo que coincidirá algún artista que me oiga, algún pintor como yo, pues te cuesta mucho que la gente entienda que estás trabajando. Ese es un punto que nos cuesta mucho que la gente entienda, porque nosotros no solo trabajamos, al menos en mi caso, que me ocupo de surrealismo, de algo que además tienes que ser muy imaginativo para siempre llegar a sorprender al espectador. Entonces la cabeza está 24 horas trabajando y pensando en ideas para, digamos, dar a luz tu próxima obra. Pero luego además yo en mi caso tengo una pintura muy detallada. Además es con una técnica muy tradicional como es el óleo, que necesita unos tiempos, entonces se trata de muchas horas, muchos días, muchas horas. Yo puedo llegar a trabajar 12 horas al día tranquilamente, y normalmente en mi estudio siempre hay 2 o 3 obras en proceso, porque no puedo esperar a que una seque para continuar, o sea, tengo que estar en continua producción. Entonces el día a día prácticamente es de trabajo. Eso sí, con la comodidad de hacerlo desde tu casa. Es verdad que no tienes un jefe, pero ojo, yo soy mi propio jefe y soy más exigente quizás que cualquier otro jefe que pudiera tener, pues yo me exijo mucho, lo he hecho siempre. Y bueno, pues simplemente con esa comodidad de estar en casa, y también pues dedicar tus tiempos pues a parar de vez en cuando, pues para tomar un café, para mirar desde la ventana los pájaros, el cielo, pues ver un rato por la noche ya cuando has terminado la televisión, y dar un paseo por la tarde, ¿no? para despejar la mente. Ese es, digamos, el día a día rutinario, no sé si de los artistas, pero sí mi día a día. ¿Te gusta que en tu estudio te gusta la soledad, te gusta acompañarte de música, te relajas, te pones música fuerte? ¿Cómo condimentas ese proceso? Pues el proceso es toda una aventura, porque claro, tiene muchos momentos. Está el momento de iniciar un cuadro, que es el histerismo total, porque tú lo tienes en la cabeza, pero sabes que lo tienes que materializar en pocos trazos y que te queda mucho por delante, ¿no? Entonces, en ese momento necesito tranquilidad. Normalmente no pongo música, tengo una fuente zen de estas con el chorrito de agua, me lo pongo para relajarme, y normalmente pues me gusta que en ese momento no se me moleste. Luego ya cuando la obra va fluyendo, que ya llevo pues a lo mejor una semana, 2 semanas trabajando con ella, pues ya es música todo lo que da, en algunos casos con auriculares,
y en otros casos pues una música más relajada, porque también me gusta pues de vez en cuando una música más tranquila como el jazz, por ejemplo, que también lo suelo escuchar mucho. Luego vamos a hablar un poco más de tu proceso creativo porque me interesa cómo afrontas, ¿no? Pero bueno, cuando alguien se acerca a tu biografía siempre se recalca que tu formación pictórica la recibiste fundamentalmente en Italia, ¿no? Sí. Pero háblanos un poco de la primigenia, de tu gestación como pintora en Cáceres o en Extremadura, ¿no? Digamos, ¿cómo es tu proceso de iniciación? ¿Cómo surge esa vocación? ¿Qué formación tuviste aquí? Me gustaría que hablaras un poquito de esto. Esa pregunta cada vez es más difícil de explicar, porque normalmente lo oirás a más artistas, estoy segura, que desde pequeñitos ya pintaban, sí. y es así, o sea, desde pequeños ya estábamos con el lápiz, con los colores, creando, y tus padres te veían y ah, pues qué bien pinta esta niña o este niño, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo fácil, pero realmente lo que se produce cuando realmente te das cuenta de que eres un artista y de que quieres serlo y de que quieres luchar por ello, es una ruptura y quizás ya se produce cuando eres un poquito más mayor que cuando eres niño, que en realidad a todos los niños les gusta pintar, quien lo haga mejor y quien lo haga peor, ¿no? En mi caso, pues no querían que me dedicara a la pintura, especialmente yo tenía un padre con unas ideas muy formadas con respecto a este tipo de carreras, ¿no? Él pensaba que no era una cosa seria, ¿no? Que tenía que hacer otro tipo de cosas. Y entonces pues no me formé como así, simplemente pintaba. Además, cuando era adolescente en mi casa había muchos libros de pintura, porque a mi padre siempre le gustó la pintura. Había un libro de Salvador Dalí que descubrí con 11, 12 años y se produjo una revolución en mi cerebro. O sea, dije, es que yo quiero pintar esto, o sea, es como si toda la imaginación que tenía concentrada en el cerebro explotara viendo que alguien, o sea, pintaba cosas tan extrañas, ¿no? Y entonces siempre soñaba con eso. Realmente, cuando realmente pude decir voy a hacer esto fue cuando salí ya de mi casa, es decir, yo muy jovencita me fui a Italia y allí pues tuve la libertad de salir, digamos, del grembo familiar y decir, pues dejo lo que estaba haciendo porque quiero pintar. Yo estaba estudiando, había empezado, realmente llevaba 2 años estudiando filología inglesa, y mi intención, y la intención que todo el mundo tenía en la cabeza, es que yo iba a continuar en Italia, pero fue llegar allí y lo mismo que me explotó el cerebro cuando vi a Dalí con 13 años, pues lo mismo, me explotó algo y dije... ¿Y qué tiene Italia para que a lo largo de la historia haya sido un imán tan grande de pintores y haya sido un imán tan grande en todo lo que tiene que ver con el arte? Pues sin desmerecer otros sitios, porque parece que es que todo lo bueno puede estar allí, no es así, pero ten en cuenta que yo no había viajado, todavía era muy joven, no había viajado, y mucho menos había salido al extranjero, o sea, solo a Portugal, ¿no? Que era lo que teníamos aquí cerquita. Y bueno, pues yo venía de una ciudad que está llena de artes, o sea, hay que pasear por Cáceres, ¿no? Pero de repente llegas allí y te encuentras con que es todo arte, o sea, y además de todo lo que puedas imaginar. Yo llegué justo además a la costa del sur, rodeada de templos griegos, de vestigios griegos, romanos, bizantinos, todo el Renacimiento, y se respiraba una luz y un ambiente que me hizo tener el valor de decir, no, es que yo quiero formar parte del mundo del arte. ¿Y eso cómo pasa? O sea, ¿cómo llegó el momento en el que dijiste, no, es que ya no voy a seguir con filología, es que lo que quiero hacer es esto? ¿Y cómo te buscas la vida para poder continuar con esa apuesta tan fuerte, tan radical, ¿no?
Pues se produjo de una de las maneras más naturales que podía pasar mientras me asentaba y barajaba la posibilidad de continuar con filología. Pues había un lienzo en casa y bueno, pues fui a comprar unos colores y me puse a pintar. Y ese cuadro, pues que para mí era una cosa, digamos, más o menos normal, pues causó mucha sensación a quien lo veía. No sabíamos que pintabas tan bien y sobre todo que era pues muy raro, pues un poco en el estilo surrealista, no era una cosa, no era un paisaje normal, ¿no? Entonces me dijeron, oye, ¿y por qué no pruebas pues a consultar si puedes dedicarte a esto y tal? Y yo, que con lo tímida que soy, porque tengo un carácter fundamentalmente tímido, al mismo tiempo para esto, para el tema de la pintura, tuve la osadía de realizar 2 o 3 lienzos y presentarme ante uno de los maestros que había allí en la zona, muy conocido, muy respetado, ya fallecido, era un señor ya de una cierta edad y con una carrera internacional también a sus espaldas, y me presenté allí, pues eso, con mis 3 lienzos, y se los presenté y le dije que qué le parecía, que tenía el sueño de ser pintora desde siempre, pero que nunca había podido materializarlo, ¿no? Y tuve la suerte, los hados me sonrieron, de que le parecieron espectaculares. Dijo que efectivamente había una ausencia de técnica todavía, o sea, porque era, o sea, algo muy improvisado con 4 colores, ¿no? Pero vio muchísimo potencial y me apoyó, me dijo que qué quería ser. Me hizo una pregunta muy difícil, si una pintora que vendiera sus cuadros o una pintora respetada. Y yo le respondí lo segundo, y entonces me dijo, pues agárrate los machos y empieza a trabajar. Entonces él me dio los consejos primeros para poder, digamos, realizar mi primera exposición, que fue en el 2002. Estuve trabajando tranquilamente 3 o 4 años en formar una colección de unas 20 o 20 y pocas obras que yo le iba presentando continuamente, pues según las iba terminando, para buscar su aprobación. ¿Y él te tutorizaba de alguna forma? Sí, sí me tutorizaba, de alguna manera muy sutilmente, pero digamos que también me daba los consejos justos para, digamos que presentó esa primera exposición mía, ¿no? O sea, me dio las direcciones que tenía que buscar para dónde exponer, para quién me tenía que presentar esa exposición. Un poco sí me tutorizó de alguna manera, sin tampoco mojarse demasiado, porque no quería tampoco él correr con la responsabilidad de que, ponle que a lo mejor lo que yo hacía pues no gustaba nada, ¿no? Entonces se mojó lo justo, pero me ayudó muchísimo. ¿Él estaba también en la misma línea que tú de surrealismo? No, para nada, hacíamos un estilo completamente diferente. Lo que pasa que él vio ese surrealismo tan presente en los cuadros y me dio unos consejos que para mí han sido súper válidos, como por ejemplo el decirme, o sea, yo le presenté al principio 3 o 4 cuadros que no tenían nada que ver, o sea, simplemente tenían ese hilo conductor del surrealismo, pero él me dijo, no te esfuerces en pintar cosas diferentes, o sea, un pintor tiene que tener una cosa que es el ser reconocible nada más que el espectador le vea. O sea, no hace falta que hoy me pintes una marina y mañana un caballo paseando por un prado. O sea, ten un hilo conductor, presenta una colección que tenga un hilo conductor y no te salgas nunca del surrealismo, porque es que lo llevas en la sangre. O sea, era el estilo el que me había buscado a mí de alguna manera, ¿no? Entonces estuve trabajando sobre esa línea, y la exposición primera, que fue había habido una anterior, pero era una colectiva en Roma, donde yo solo presentaba un cuadro en la Embajada de Venezuela, pero la personal de la que te estoy hablando en el 2002, pues resultó que fue un éxito para una
española en Italia, muy joven y totalmente desconocida. ¿Y crees que ese momento de esa exposición es el momento en el que tú afianzas esa vocación y dices, este ya es mi camino y apuesto por él aunque llueva, truene o haga sol? Por supuesto, esa primera exposición, el ver a la gente, la cara de la gente, el que ya con esa primera colección de cuadros que yo ahora veo con unos ojos pues un poco, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, pero con un poco de ternura, ¿no? De decir, pues la verdad es que eran un poco malos, ¿no? Pero claro, o sea, en ese momento no lo eran, pero era la sorpresa de la gente de decir, es que no habíamos visto esto nunca, y es que es muy joven y tal, entonces, además se produjeron las primeras ventas, que eso... O sea, en una primera exposición era algo que yo ni en mis mejores sueños podía imaginar. Podemos decir entonces que en ese momento surge tu vocación porque hay una cosa que es que tú vives de tu pintura. O sea, la vocación te ha llevado al punto de ser un artista libre. Libre desde el punto de vista de que no tienes a alguien que te mande, más allá de ser tú tu propia jefa, ¿no? Y eso es un verdadero logro, ¿no? Sí, es un logro, es muy bonito, digamos, poder vivir de lo que te gusta hacer y de lo que, al menos en mi caso, de lo único que sé hacer, ¿no? Porque me he formado muchos años para ello. Es verdad que no tienes jefe, pero yo soy peor que cualquier jefe que pudiera tener, porque soy muy exigente conmigo misma, he tenido siempre muchísimo tesón y muchísima constancia. Yo creo que por eso cuando se me metió esto en la cabeza, pues un poco lo conseguí, porque no desistí y estuve trabajando 2-3 años incansables para digamos, sacar mi primera colección de obras, y fue un trabajo muy duro. De hecho, la pintura es un trabajo muy duro, que la gente no se imagina hasta qué punto, ¿no? Porque la gente suele verlo o en redes sociales o ir a una exposición, ve los cuadros colgados, pero todo el trabajo que hay detrás, la cantidad de horas que uno pasa trabajando y lo que te exiges a ti mismo, pues eso solo lo sabes tú. Es que en tus cuadros rebosa mucha imaginación, cuando los ves te evocan muchos mundos distintos, ¿no? Yo creo que es una cualidad muy evidente en tu pintura. Tú, para llegar a eso, ¿cómo el esfuerzo previo? O sea, tú haces un boceto, tú primero, ¿cómo llegas a decir, quiero hacer este cuadro, quiero expresar esto y lo quiero formar con estos ingredientes? ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Levantas un boceto previo? ¿Te pasas, das muchas vueltas sobre hasta que dices no, esto no, hasta que dices sí, esto es lo que quiero hacer? ¿Cómo llegas ahí? Pues llego ahí, es un proceso muy complicado. Describir este proceso que a todo el mundo le fascina, cómo se llega pues a sacar pues eso, un cuadro hecho de ovillos de lana, con todo lleno de ovillos, donde la protagonista tiene una casa de pájaro en el estómago y de ahí salen pajaritos y tal. Llegar hasta ahí es una cosa muy complicada. Realmente mi cabeza está siempre trabajando en ese sentido, o sea, no solo con el pincel. A mí tú digamos que observas y vives el día a día para ir gestando este tipo de cosas. Por eso, en mi caso, y supongo que a quien se ocupe también de mundos tan oníricos le pasará, pues soy muy despistada, o sea, tan pronto estoy hablando contigo como me puedo ir por un momento. ¿Por qué? Pues porque mi cabeza está gestando su próximo cuadro o una idea. Entonces, yo no boceto, yo soy muy salvaje para eso, yo no boceto en mi cabeza. Y cuando ya lo tengo claro,
cuando ya digo, pues sí, mira, va a ser esto, o sea, va a ser una chica bajo el mar, con un faro encima de su cabeza, y peces y corales y tal. Entonces es cuando empieza el proceso de pasarlo a la tabla, porque yo trabajo solo sobre madera, y pasarlo a la tabla, pero a unas, o sea, con unas líneas muy generales. Realmente, cuando yo empiezo a bocetar es ya con el color, no con el color a óleo directamente, pero sí con, pues, con algunos lápices de tipo sanguinas y tal, y con una primera base de acrílicos para sombrear y para saber dónde van las cosas. Es ahí donde yo empiezo a bocetar. Boceto prácticamente directamente con el color. Es una manera muy tradicional de trabajar, como se ha trabajado desde hace siglos en pintura. Tampoco descubro nada nuevo, es casi, o sea, mi estudio es como un laboratorio de un alquimista. Están los líquidos de mezclas, de preparados, los colores que se han usado siempre, y las paletas de colores que se han usado siempre. Entonces realmente es cuando voy ahí a bocetar. Entonces, en el momento que empiezo a bocetar con el color, pues de ahí ya es un proceso de muchas semanas de secado, de dedicarte un día a sombrear, otro día a iluminar, hasta dar el toque ese final, que te cuesta mucho decidir cuándo es el final del cuadro, que ya son los puntos de luz, ¿no? Depende de dónde vienes, y de la izquierda o de la derecha, ¿no? O sea, todo ese proceso realmente lo hago casi directamente ya en la tabla. ¿Y te pasa alguna vez? Yo, por ejemplo, hay veces que cuando he escrito hay personajes que se te van, que crecen mucho, que se te van, no es que se te vayan de las manos, ¿no? Que de repente hay tramas que te crecen más, o otras que tú piensas que te van a ir más y se te vienen abajo. ¿Eso también te pasa? A veces te sorprendes a ti misma en el propio cuadro diciendo, fíjate lo que me está surgiendo aquí, o fíjate hacia dónde voy, o lo tienes ya de entrada súper claro lo que vas a hacer. Normalmente lo tengo muy claro, o sea, hasta el más mínimo detalle que tú encuentres en un cuadro puede estar ya arquitectado, pero sí es verdad que en algunos cuadros no sabría decirte en cuáles, porque surge espontáneo, pues siempre hay lugar para esa espontaneidad. De repente dices, ostras, pero es que aquí pues veo pues una joya, o es que aquí veo pues una burbuja donde antes pensaba que no iba a haber, o es que de aquí pues mira, me viene bien que salga un ratoncito de aquí. O sea, cualquier cosa puede surgir espontáneo, pero lo normal es tener casi todo bajo control ya en la cabeza. Pero es verdad que hay mucha parte de, digamos, de esa improvisación, que bienvenida sea, porque muchas veces esa improvisación que no tenías, digamos, la intención de hacer ese objeto ahí, luego resulta que a lo mejor es ese elemento el que llama más la atención del cuadro. También te digo que hay muchas veces que el cuadro surge muy claro y de repente ves que no vas por buen camino, y ahí pues vienen muchos nervios y mucha impotencia en ese momento, y una lucha entre la tabla y yo. Normalmente siempre gano, pero hay veces que tienes que dejarlo un poco aparcado y aclararte un poco las ideas, o la idea inicial que tienes, corregirla y resignarte y decir, Ana, esto que querías hacer, o sea, aquí y de esta manera es imposible, vamos a tirar por otro lado, ¿no? Y llevar a cabo el cuadro y terminarlo, y a lo mejor no era como tú lo habías pensado, pero ofrece un resultado pues para ti también espectacular. En la anterior entrevista que tuvimos con la poetisa Ada Salas, nos comentaba que en ocasiones los poemas surgían de determinadas crisis. ¿En tu trabajo identificas algún proceso creativo que te haya surgido de crisis tuyas personales, o simplemente, bueno, de impresiones que hayas tenido fuertes, internas, que te hayas dicho, ¡buah! Esto lo identifico perfectamente con mi forma de ser en aquel momento, con mi forma de pensar? ¿Te autorretratas en ese sentido?
Claro, los estados de ánimo a cualquier proceso creativo creo que, o sea, tienen que influenciar sí o sí, ¿no? Entonces, claro, yo he pasado por muchas etapas y la pintura ha ido evolucionando en cada etapa, y ha habido pues elementos en mi vida más positivos, felices o tristes, o pues como cualquier persona, que han influenciado en ese momento. Es verdad que lo que nunca he dejado es que en mi pintura entre, digamos, lo feo. O sea, mi pintura solo retrata lo bello. La belleza para mí, o sea, yo la pinto porque aspiro a ella, y no te estoy hablando de una belleza física, ¿no? Sino aspiro a lo bello como concepto. Entonces, buscando esa belleza en mi pintura, es como creo que se puede alcanzar esa belleza. En mis cuadros no puede entrar el ruido, no dejo que entre el ruido. La gente, cuando vea mis cuadros, tiene que sonreír, tiene que sentirse calmo, que es lo que transmiten en la mayor parte de los casos. Es lo que me dice la gente, además, lo escucho, transmiten serenidad, me transmiten buen rollo, me transmiten, pues me hacen sacar una sonrisa, me llevan a otros mundos, me transmiten silencio. Pues todo eso es una lucha también cuando tienes un momento feo, o has tenido un momento feo, o has tenido un shock o algo. O sea, nunca lo he dejado entrar. Siempre has seguido buscando la belleza. Siempre he seguido buscando la belleza. Es verdad que te influye, de alguna manera te tiene que influir, pero yo nunca he dejado que eso, digamos, modificara o sea, todo lo bello que mis cuadros tienen que transmitir. Cualquiera que se acerque a un cuadro tuyo va a ver que en él se encierran muchos elementos. Es como cuando ves un cuadro del Bosco, ¿no? Que te pones a buscar esos detalles que hacen que la obra tenga pues ese peso onírico en muchos casos, o de realismo mágico. Pero es verdad que hay muchos elementos que son muy recurrentes en tus cuadros, ¿no? El mar. Es curioso, ¿no? Siendo cacereña, ¿no? Muchas veces ha pasado esto, ¿no? Que grandes marinos eran extremeños, ¿no? El mar, esa percepción del líquido, ¿no? Que separa la realidad y la otra parte, ¿no? La parte que no es realidad, ¿no? La capacidad de levantar el mar. Eso también te lo he visto que también sucedía en Dalí, ¿no? De levantar el mar como una ventana, una colcha de agua, y ver qué había debajo, ¿no? La manzana, los tíos vivos, las burbujas, los relojes, las joyas, los conejos que aparecen como en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La imagen a mí a veces me recordaban imágenes de las muñecas recortables que teníamos de pequeños, que también en algún cuadro te aparecen, ¿no? Son fetiches, ¿cómo te surgen estos personajes que son tan habituales, son como protagonistas secundarios de tus cuadros, ¿no? Además del personaje principal, que hablaremos ahora de él? Pues mira, vamos por partes. Luego te cuento lo del mar y ahora lo de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas es un libro que marcó mi infancia y mi adolescencia. Mi infancia porque ya me parecía el colmo del absurdo, del surrealismo. De hecho, creo que está catalogada como novela surrealista, ¿no? Y ya de adulta, cuando leí el de verdad, ¿no? el libro de Lewis Carroll, apartándote de las versiones de dibujos para niños y dulcificadas, pues me enamoró, precisamente porque, pues eso, por lo absurdo de todo y por lo que transmite ese libro, que normalmente uno no reflexiona en la metáfora de ese libro, ¿no? Pero realmente era un libro de superación personal, o sea, una niña sola en el mundo intentando salir de un mundo absurdo y volver a su casa luchando contra los elementos, arriesgando que le corten la cabeza. Y era para mí, pues que además había sido una niña súper mega protegida, que casi no hacía nada sola, pues era como la aventura maravillosa, ¿no? O sea, una niña sola por el mundo, ya me enamoró desde que era pequeña, ¿no? Entonces es una historia que la tengo siempre presente, aparte de la maravillosa historia, es que esos personajes
es que casi se comen, todos los personajes del libro casi que se comen a Alicia, porque o sea, el sombrerero loco, la liebre, o sea, la reina, o sea, son todos tan geniales, ¿no? que han formado parte de mi mundo pictórico siempre, y los he ido reinterpretando y siempre intentando además que no fueran o sea, los prototipos de Alicia. Además siempre ha sido una Alicia más adulta, ¿no? de la protagonista del libro, y han contado, o sea, siempre ha sido una Alicia que ha contado la historia pues de otra manera, o una Alicia dentro de la madriguera, o sea, ese libro para mí ha sido clave. Y no solo para mí, o sea, mi pintura aquí es quizás sorprende porque es poco reconocida. En Estados Unidos es una pintura que digamos, se lleva más. Yo no encajo del todo en esos movimientos que son el lowbrow y el surrealismo pop, pero hay verdaderos magos y magas de este género pictórico. Tienen un puntito más gore, menos amable que el mío, y reproducen Alicia también sin parar. Quiere decir que a los que tenemos esta fantasía y esta tendencia pictórica, pues es un libro que nos ha marcado, con lo cual o sea, no deja de sorprenderme que haya un hilo conductor que a muchos artistas nos caracterice, ¿no? Y en cuanto al mar, es que yo he nacido aquí, pero yo soy un ser de mar, o sea, he vivido muchos años en la costa, toda mi vida, la mitad de mi vida en Italia, y de pequeña, o sea, ya lo sufría de pequeña, cuando íbamos de vacaciones con mis padres, era de las que en el coche iban con la cabeza hacia atrás hasta que desaparecía el mar de la vista y lloraba, o sea, siempre he tenido un inmenso, digamos, legame con el mar. Ya lo decía un poeta libanés, hay algo de extraordinariamente sagrado en la sal, están nuestras lágrimas y en el mar. Algo sagrado tiene que tener, porque yo no puedo vivir sin él, no puedo estar muy lejos de él por demasiado tiempo. No sé explicarte el por qué, sí, porque o sea, es el olor, son los colores, es la luz, es algo que... El poder, ¿no? La sensación, sí, la inmensidad, ¿no? Pero fíjate no qué te lo curioso, sabría ¿no? decir. Cómo marca a tantas personas, nos marca la infancia, ¿no? La infancia, determinados shocks que llevamos, ¿no? Lo que has hablado de Alicia, lo que hablas del mar, y luego muchas veces pasamos buena parte de la vida reconstruyendo ese primer shock, ¿no? Sí. Esa impresión que te causa, que es más difícil que se te produzca de mayor, sí, pero eso que tienes de pequeño, sí. Cuando estabas hablando de Alicia, además de que esa visión de esa mujer enfrentándose a todo el mundo también es una imagen que podía ser tuya, de tu vocación, ¿no? Hay algunas similitudes claras, ¿no?, que yo veo en los rasgos de algunos personajes, sobre todo en tu pelo, ¿no?, en tu pelo y los personajes que pintan. ¿Te autorretratas de alguna manera? No, esa es la pregunta también del millón, y no me cree nunca nadie, pero bueno, yo lo explico siempre, porque, a ver, es verdad que muchas pueden parecer autorretratos. Yo no trabajo además con fotos, con lo cual las caras y los aspectos surgen espontáneamente, ¿no? Entonces no es que me esté mirando en un espejo. Es verdad que el pelo rizado, sobre todo en los primeros cuadros de mi etapa cacereña, que eran muchísimo más enmarañados y con unos rizos muchísimo más acusados, y esto se produjo porque cuando yo empecé a pintar las primeras muñecas, porque al principio de mi producción aquí en Cáceres todavía eran muñecas, es decir, estas protagonistas femeninas tenían articulaciones que luego fueron perdiendo con mi evolución, ¿no? Exactamente. Y yo había visto un documental hace muchísimo tiempo que me causó mucha impresión. Eran las primeras muñecas que se fabricaron en la época victoriana, salían de fábrica
y claro, había una máquina que las prensaba el cabello para que quedaran lisos y les ponían una cintita encima, pero de la máquina ese pelo salía completamente enmarañado, era pues como un estropajo. Y me encantó porque la visión era de la muñequita victoriana pues con un pelo así, y de ahí surge esa manera de pintar el pelo. Luego es una coincidencia que yo también tenga un poco el pelo así, pero es verdad que cada protagonista tiene su propio pelo, quiero decir, hay para todos los gustos, y además siempre es una cosa muy meditada. Si el cuadro va de circo o va de carrusel o tal, pues está muy ligado a esa imagen del circo vintage del 1800, entonces tienen todas el pelo muy enmarañado, y bueno, pues en algunos de mar o en los últimos que estoy haciendo, pues las melenas son más lisas y más o sea, es pura coincidencia, siempre lo digo aunque nadie me crea, pero es pura coincidencia. Bueno, eres de Extremadura, en algunos de tus cuadros aparece alguna referencia pues, al sombrero de Montehermoso, entre ellos hay uno que está con un chico, que es pocas veces aparece ningún chico, ¿no? Sí. Tu formación está en Italia, sin embargo, tus mujeres no son latinas, digamos que parecen casi todas, tienen un aspecto más nórdico, ¿no? ¿Esto por qué sucede? ¿No es tampoco algo...? No es una cosa tampoco que haya buscado, todo surge espontáneo con esas primeras muñecas que yo hacía y tenían aspecto de muñecas, y las muñecas casi todas, pues yo he jugado con ellas, eran todas más o menos, pues la Barbie, todo este tipo de muñecas seguían este tipo de estética, y yo pues hacía una mezcla entre la ball jointed doll, que es una muñeca así de porcelana estilo japonesa, y lo que vienen siendo nuestras muñecas habituales como Barbie, como todas las europeas, digamos, y surgen este tipo de muñeca que yo hacía al principio. Todo ha ido siguiendo pues un proceso, y casi todas se han mantenido por ese discurso de que mi pintura sea tan reconocible, pues un discurso pues eso, reconocible, ¿no? Y sobre todo también tiene mucho que ver con los fondos. Manejo mucho los fondos oscuros, y en los fondos oscuros hay unos determinados colores que resaltan más, entonces es una pura elección también de acomodarse a tu paleta de colores. Entonces esto ha ido evolucionando así, a lo mejor mañana son de otra manera, pero de momento siguen esa línea estilística. Los fondos oscuros siempre han sido de los grandes pintores, Velázquez, siempre tenían un fondo oscuro sobre el que iban levantando la obra, ¿no? ¿Qué opinas de la representación que ha tenido la mujer en la historia del arte, ¿no? Tú que tienes este enfoque tan claro, ¿cuál es tu sensación si miramos hacia atrás y lo confrontamos con la imagen de tus mujeres, ¿no? Que en muchos casos tienen esa sensación poderosa, hermosa, sensual, respecto, bueno, pues a la figura que ha podido tener o la concepción que se ha podido tener de la mujer en el arte? Hombre, la mujer en el arte no descubro nada diciendo que siempre ha estado menos valorada. Ha habido menos, pero menos porque se les ha dado menos visibilidad, porque pintoras ha habido, si nos remontamos ya pues a, yo que sé, Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, siempre oscurecida por la figura de su marido y con menos peso. O sea, no es nada nuevo. En la actualidad, hace mucho que no miro las estadísticas, pero hace tiempo las miré, y en la actualidad hay más pintoras, mujeres, que pintores, pero luego en las ferias de arte y en los museos suele haber un número más grande de hombres que exponen que de mujeres, ¿no? Yo nunca he sufrido esa discriminación, la verdad lo tengo que decir, a mí ninguna galería me ha dicho, no, mira, es
que no queremos tu pintura porque eres mujer. No me ha pasado, entonces no, en ese sentido no puedo quejarme, pero sí es verdad que estoy segura de que en algunas ferias o en algunos sitios donde a lo mejor no he podido acceder, pues a lo mejor es porque preferían la presencia masculina, ¿no? Está claro que en mis cuadros yo retrato todo lo contrario. Sabemos que en el tema del feminismo todavía hay mucho por hacer. Mis mujeres pues hablan por sí mismas, son súper fuertes, son un poco como Alicia sola por el mundo, no necesitan a nadie, están en esa actitud. Hay mucha gente que lo interpreta como que están serias, ¿no? Pero no, es una actitud totalmente de circunspección, que normalmente es la actitud que tengo yo al estar pintándolas, ¿no? Y es o sea, van a descubrirse a sí mismas, tienen una actitud de descubrirse a sí misma, que es un poco lo que uno también hace con la pintura, ¿no? Es un ejercicio de descubrirte a ti mismo, ¿no? Entonces ellas son tan fuertes que pueden estar en cualquier sitio donde estén, bajo el agua, sobreviven, pueden estar haciendo cualquier tipo de cosa y pueden ir vestidas como quieran, como les dé la gana, pueden llevar en la cabeza pájaros, pueden llevar ovillos de lana, o sea, nadie las juzga, son libres y ojalá, ¿no? que fuera todo así, ¿no? Sí, hace poco vi la película Pobres criaturas, no sé si has tenido oportunidad de verla. Bueno, también va un poco en esa línea, pero no sé si has visto el cartel, porque el cartel a mí cuando veía alguno de tus cuadros, esa sensación de que en tus cuadros hay muchos tíos vivos, ¿no? Que surgen de aquí muchas cosas que se abren y que de ahí surgen multitud de sentimientos, multitud de cosas. Y ahí en este cartel también sucedía, ¿no? Me parecía sí. Curioso, ¿no? De hecho lo subí a redes sociales porque cuando vi el cartel me llamó mucho la atención porque dije, podría ser cualquiera de mis chicas, porque además de un estómago abierto con muchos barroquismos aquí, dos angelitos en los flancos y saliendo personajes de él, ¿no? No quise decir que luego siempre hay gente muy mal pensada, ¿no? De gritar al plagio y cosas de esas, ¿no? Pero me recordó muchísimo, excesivamente, y no la he visto todavía, pero la veré. También es muy barroca luego dentro. En el mundo del arte de la pintura, la figura del galerista podemos entenderla como algo similar al editor, para el escritor. En tu caso, ¿el galerista es tu aliado? Hay galeristas y galeristas, lógicamente, pero lo normal es que sea así. O sea, normalmente tú cuando expones en una galería, bien porque te hayas interesado tú por ella o bien porque el galerista se haya interesado en ti, tú pones toda la carne en el asador y depositas toda tu confianza en él. De él depende pues el llegar a más clientes, el que tu obra viaje un poco más por el mundo, dependen las ventas, depende de él muchas cosas, pero como en todo en esta vida, pues hay buenos galeristas y pésimos galeristas. O sea, eso es como en todos los oficios. Es imposible no haber caído nunca en un mal galerista o en una mala galería o incluso en alguna estafa de galería. O sea, en tantos años de carrera te has encontrado de todo y estoy segura que me lo seguiré encontrando, porque hay veces que los contactos, y más hoy en día, lo haces todo a través de redes o a través del teléfono. Entonces, pues claro, tú deseas siempre que surja de ahí algo bueno. Afortunadamente, pues llega también un momento que tienes galerías, digamos, base, ¿no? O sea, donde tú sabes que cuando tengas una colección de 20 y tantas obras nuevas para ofrecer, pues puedes ir a exponer a esa galería y que el galerista o la galerista te va a tratar estupendamente y va a tratar tu obra como si fuera suya, ¿no? Ahora mismo estás exponiendo, justo esta semana, en Dinamarca, estás exponiendo en Italia, has expuesto en muchísimas galerías de Europa y americanas, también has expuesto en el Carrousel du Louvre, ¿no? en París. ¿Cuál de ellas es la que, o cuáles de ellas tienes un recuerdo más cariñoso, más cuando miras hacia atrás dices, ¡joa! ¿Cómo me gustó esta?
Pues sin duda la primera que hice en el Carrusel del Louvre he estado 3 veces. La primera fue como un sueño, porque además se produjo una ruptura en mi carrera en ese momento, que fue el año que decidí regresar a Extremadura. Con lo cual, una carrera que ya tenía más o menos, digamos, impostada en Italia, pues fue romperla y empezar aquí de nuevo, porque aquí realmente solo había hecho una exposición en el Museo Provincial un año antes de regresar. Había gente que me recordaba de esa exposición, pero nada más, o sea, no era conocida aquí, ni tenía contactos, ni tenía galería, ni tenía nada. Entonces tuve que empezar a rodar de cero. Y yo ya vine con un contrato con una galería italiana que se había ocupado de mi obra en los últimos tiempos para exponer en el Louvre en octubre. Yo regresé en julio y yo en octubre iba a ir al Louvre, y me parecía como casi que mentira, ¿sabes? Yo cuando me lo dijo por teléfono siempre tenía como una duda de que me estuviera tomando el pelo, y él pues tenía que presentar este proyecto con los artistas que él había seleccionado y tenía que ser aprobado. Entonces me llamó un día y me dijo, oye, que nos han aprobado, que los artistas que llevo pues han interesado, y así que te vienes conmigo al Louvre y que intentes venir y tal. Y ten en cuenta pues que yo estaba recién llegada y aquí había empezado a exponer en un local de la calle Pizarro que ya ni existe, con muy poca luz y tal, porque tenía que empezar de alguna manera a que la obra girara, o sea, no podía acceder todavía a grandes sitios porque no se me conocía, y tampoco podía decirle a la gente que iba a exponer en el Carrusel del Louvre en octubre, porque parecía como, sí, que era como una raro, tomadura ¿no? de pelo, ¿no? Pero bueno, ahí estaba y llegó ese momento, tuvo mucha repercusión, lógicamente, y fue muy emocionante. Además me llevé a mi padre y bueno, pues entrar de repente por la pirámide del Louvre y saber que tus obras estaban ahí abajo, ¿no? Sí. Pues fue como muy espectacular, la verdad, y esa la recuerdo con mucho cariño. Vamos ya finalizando. Antes hablábamos de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. ¿Te has planteado alguna vez hacer incursiones en el mundo de la ilustración? En el mundo de la ilustración no. De hecho, alguna vez he tenido alguna aproximación, pero con la autora no llegamos a un acuerdo porque, claro, mi pintura es como es, y cuando te encargan salirte de tus rieles, pues para mí no tiene sentido, ¿no? Entonces no llegamos a un acuerdo y ha sido la única, digamos, la única aproximación que he tenido con la ilustración, pero no, o sea, no digo a nada que no digo de este agua no beberé, ¿no? Pero estoy, yo creo que en otra onda sí. Esto ya lo hablaste un poco al principio, ¿no? De cuando tu tutor, tu primer consejero te decía sigue ese camino, no te vayas, ¿no? ¿Te has planteado también alguna vez tus obras están hechas, si hablásemos de un fotógrafo, es como un plano muy... es un plano muy de retrato. ¿Te has planteado alguna vez alejarte de ese plano y ver el entorno del personaje? Es decir... Sí, salir. Sí, y vendrá, si viene, vendrá solo. Ten en cuenta que yo al principio, las primeras, digamos, no me gusta llamarlo mujer del todo, sino figura femenina, a la que ya empecé a quitarle las articulaciones y a convertirlas en humanas dentro de lo oníricas que son, todas eran figuras enteras, o sea, cabían en un cuadro, o sea, sí, de la cabeza a los pies. Y de repente pues empecé también a barajar la posibilidad de que fueran bustos cortados, a que no todo tuviera que entrar en el cuadro, incluso pues que no tuviera, si no está haciendo nada eclatante, sino que lo que está contando pues lo tiene en la cabeza, pues que no tenga la necesidad ni de que salgan los brazos. O sea, todo eso va surgiendo y
y tu técnica va evolucionando y tus mundos van evolucionando. Entonces, posiblemente, pues ellas seguirán evolucionando y llegaré a otros sitios, claro, eso seguramente. Bueno, vamos a hacer ahora un cuestionario final, que bueno, estamos intentando hacerlo en todas estas entrevistas, con respuestas, con preguntas más breves y respuestas un poquito más breves también. Si tomáramos los ingredientes separados de tus cuadros de forma general, ¿con cuál de estos adjetivos te identificas más? ¿Surrealista, onírico, barroco, metafísico, pop? ¿Qué son? Te diría todos, pero claro, me voy a quedar con el que sé que realmente, pues sí, es surrealismo, claro. Dime qué expresión te viene cuando te nombro alguno de los siguientes pintores. Si yo te digo Giorgio de Chirico, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene? Pues porque primero, digamos que es el padre de los... Es el padre de la metafísica, me ha influido muchísimo y además hay una corriente pictórica en Italia muy importante siguiendo esa línea de Giorgio de Chirico, y es apasionante, es un autor apasionante, realmente de los que recién, cuando ya me, digamos, superé ese shock que me produjo Dalí, pues fue cuando descubrí a De Chirico, a Magritte y a todos los surrealistas y metafísicos que había más allá de Dalí, ¿no? Entonces, dirías, ¿cómo le definiríamos? ¿El primero, el maestro, el precursor de la metafísica? Sí, el precursor de la metafísica, sí. Salvador Dalí, Salvador Dalí es el surrealismo, digamos que De Chirico es el silencio. Yo creo que De Chirico retrataba el silencio como nadie, y Salvador Dalí, o sea, es la locura, es el surrealismo puro y duro. Es que no se le puede definir de una manera mejor, yo creo, es que es él el surreal. Bueno, creo que eso además lo dijo él, el surrealismo soy yo. Frida Kahlo. Frida Kahlo, pues te diría que o sea, no me sale la infravalorada por la figura de su marido. Creo que además ahora está teniendo un boom de gente que ha descubierto su pintura. Es verdad que además tuvo una vida muy triste y muy azotada, pero digamos que me da rabia que sea ahora que está un poco de moda su figura, ¿no? Tendría que estudiarse en los libros de arte. Yo, por ejemplo, como estudiante de arte que he sido, porque he sido de letras toda la vida, no la he estudiado, la he descubierto después, y eso pues me da un poco de rabia, sí. Si te pregunto por tu espíritu, ¿crees que es un espíritu más clásico, guerrillero, soñador, bohemio, anarquista? Soñador. Soñador. ¿Qué te identificas con eso? Bohemio también, pero soñador, me parece una canción de Julio Iglesias, pero sí, soñadora. Ya lo has dicho, ¿no? Pintas mucho, casi todo es lienzo, es tabla, pero sí, también pintas a veces en lienzo. Sí. Prefieres, evidentemente, la tabla, ¿no? Porque es La tabla, a ver, he pintado toda la vida en lienzo. La tabla la descubrí hace unos años y no la he cambiado porque, además, siendo yo una amante del barroco, o sea, es que es volver un poco a esos soportes que trabajaban también en el barroco. Entonces la veta de la madera, el contacto con algo tan noble como la madera, el prepararla, porque necesita una preparación antes de empezar a pintarla, e incluso el olor y la solidez que le da y el brillo, pues me parece que consigo el efecto muchísimo mejor que en el lienzo, pero vamos, que el lienzo, o sea, es una cosa que sigo pintando de vez en cuando. ¿Tu color favorito, Ana? El azul turquesa. Azul turquesa. ¿Y una ciudad italiana? Una ciudad italiana, seguramente Florencia. Florencia. Es el arte puro. O sea, es el síndrome de Stendhal tal cual. Continuamente. Sí, continuamente. Sí. Una ciudad española, que no sea Cáceres. Una ciudad española que no sea Cáceres. Que te venga a la memoria, la primera. Madrid, porque bueno, también estoy ligada a esa ciudad en un cierto modo, y aparte es una ciudad preciosa, claro. ¿Un pintor o pintora vivo? Que dijeras, dices, oye, fíjate.
Fijaos en él. Te diría sobre todo muchos italianos, pero a lo mejor al público les van a resultar un poco desconocidos. Pues mira, ahora mismo hay un metafísico que es un espectáculo, lleva muchos años de carrera, que es Ciro Palumbo. Si quiere la gente buscarlo, que lo haga porque es muy famoso además como pintor, una carrera espectacular. Me gusta mucho, muchísimo. Y luego me gusta mucho pues lo que te comenté antes del lowbrow, que es una corriente un poquito más gore o con unos personajes más infantiles, pero que tiene su punto. Me gusta mucho Matt Ryden, que es estadounidense. Su mujer, como siempre, menos conocida, se llama Marion Peck, que también tiene unos cuadros preciosos, y animo a la gente a buscarlo porque descubrirán pues otra pintura que también se hace por ahí, que no es tan conocida. Un rasgo de tu personalidad que te defina. No lo sé, porque la autodefinición es una cosa que me cuesta para una persona tan tímida como yo, y ya te estoy diciendo la perseverancia, podríamos decir, ¿no? La perseverancia y sobre todo pues eso, la constancia. Soy una persona muy constante. Y un rasgo, sin embargo, que nadie asocie a ti, a tu figura, un rasgo de tu personalidad que digan, no puede ser. No puede ser. Pues a lo mejor ese alma rockera que tengo, ¿no? Porque bueno, pues tengo una apariencia pues a lo mejor más dulce, y a mí me encanta pues el heavy, el rock, y cuanto más duro mejor y es lo que escucho muchas veces cuando estoy pintando, y normalmente eso la gente no se lo espera cuando me conoce. Muchas de tus mujeres aparecen tatuadas. ¿Te gustan los tatuajes? No tengo ningún tatuaje. Me gustan los tatuajes como cosa estética, primero pues como cosa artística. Hay tatuadores que son una pasada, sigo a muchos y hacen unos trabajos espectaculares, pero como mi pintura es como, digamos, puede ser un poco clásica en algunos cuadros. Ese punto del tatuaje es un poco lo que te viene a decir que estamos ante el surrealismo pop también, que se define mi estilo, ante pintura contemporánea, es decir, es mezclar lo clásico con un punto muy actual y muy de ahora, que son los tatuajes. Entonces, estéticamente me gustan mucho. Considero que es otro arte relacionado, sí. Te iba a preguntar el libro que te marcó de pequeña, pero ya lo has respondido, ¿no? Una canción, un autor, un grupo musical, ¿te gusta la música? Ya lo has dicho. ¿Con cuál te quedas? Si te tuvieras que quedar con 2, 3. Lo de la música es increíble porque te cuesta mucho. Te diría que te va a sorprender la respuesta, porque ya hemos dicho que me gusta mucho el rock, entonces te diría que la banda que me hacía enloquecer cuando era adolescente eran Los Héroes del Silencio, entonces me quedaría con ese, pero si me tuviera que quedar con una melodía, me quedaría con cualquier canción, diría una More Than This de Roxy Music, porque está ligada a mi infancia de alguna manera. Ana, estamos ya finalizando del todo. ¿En qué estás trabajando ahora? Pues acabo de terminar una serie de láminas para colección privada que he titulado Impossible Shoes, zapatos imposibles, todos con unas formas muy extrañas, como es característico en mi pintura, y ahora pues he retomado la producción de toda esta serie de obras nuevas, que estoy trabajando en 3 o 4 series, y para hacer pues una exposición individual que espero que pronto pueda volver a Cáceres. Ahora mismo estoy en Dinamarca, estoy en Italia este fin de semana también, y bueno, estoy barajando varias posibilidades. Tengo una cita importante en un organismo extremeño también para el 2026, que no puedo adelantar hasta que no tenga una fecha acordada. Se tiene todavía que definir esa fecha. También algo relacionado con un museo, pero no puedo adelantarlo, y bueno, pues lo que vaya surgiendo, pero sobre todo pues poniendo material para poder hacer una
persona individual también en cafés que la gente me lo está pidiendo cuanto antes posible. Qué bien que tengas tantas opciones, ¿no?, al futuro. Bueno, pues ha sido un placer, Ana, conocerte, ha sido un placer charlar contigo. Y nada, esperemos que te sigamos viendo por aquí y no solo por aquí, sino a lo largo de toda la geografía europea, mundial. Ana, un placer. Un placer mío también. Gracias. Dejamos a Ana Hernández como nuestra particular Alicia en el País de las Maravillas, recorriendo el camino que lleva a tejer los sueños desde su firme vocación. Nos despedimos de ella, de su sonrisa contagiosa, invitándonos a descubrir una nueva realidad, onírica, surrealista, mágica, que nació en Extremadura, creció en Italia y regresó para dar un toque poderoso de azul turquesa a nuestro cielo.